Hoy, en Hablemos de Salud, envejecer no significa deteriorarse. Con ustedes, los doctores Arturo Virne y José Fernando García. Nos encontramos aquí en la Clásica 88.5, emisora de la Fundación Carvajal, en nuestro programa y su programa Hablemos de Salud, para tocar hoy un tema muy interesante y de mucha actualidad. Envejecer no significa deteriorarse. Y fíjate, José, que si pensamos en eso, ahora todo el mundo anda hablando de anti-aging, ¿no? Eso se volvió de moda, además como es comercial, pues ni te diga. Y hay cantidades de colegas, de médicos trabajando en el concepto de anti-aging, lo cual no suena lógico porque envejecer es parte del proceso de la vida. Nosotros pensaríamos mejor en hablar de healthy aging, es decir, envejecer saludablemente. Yo no le puedo ofrecer a mi paciente un programa para no envejecer, pero sí le puedo ofrecer al paciente un programa para que envejezca saludablemente. Porque de golpe tú te puedes encontrar viejitos de 80 y 90 años que uno los ve caminando derechitos en muy buenas condiciones, pero también nos estamos encontrando gente a los 50 años completamente deteriorada, obesos, con una gran cantidad de problemas, y allí es donde queremos nosotros llamar la atención hoy, que envejecer saludablemente depende de cómo haya yo vivido. Fundamental. O sea, yo puedo envejecer, lo que tengo que evitar es el deterioro. El deterioro es el punto crítico. Yo me acuerdo cuando hablábamos de que todos queremos vivir 1000 años, pero nadie quiere llegar a viejo, y es inevitable llegar a viejo. La muerte es fundamentalmente algo inevitable y el envejecimiento también es inevitable, pero envejecer no significa enfermar. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Biológicamente es posible con los años, con el tiempo, volvernos o mantenernos jóvenes. Sí, no llegar con la cronología, con los años, a estar... La vejez es inevitable. Nosotros no podemos pensar que no podemos llegar a viejo, pero sí puedo evitar todo ese deterioro que me va produciendo los años. Y podríamos desacelerarlo, ¿no? Si uno piensa, que es el pensamiento global, el pensamiento, digamos, que tiene la gente, pues habría malas noticias con respecto al envejecimiento. Por ejemplo, se perdería la eficiencia aeróbica. ¿Qué es la eficiencia aeróbica? La capacidad que yo tengo para hacer ejercicio. Usted ve al viejito, el viejito se mueve despacio, se fatiga rápido, camina media cuadra y ya le falta el aire, etcétera. Eso asociado a otro problema, que es la pérdida de la masa muscular, pues son problemas del envejecimiento. Igualmente vemos cómo la fuerza de los huesos se reduce y evidentemente uno ve que la persona se cae y se fractura la cadera. La potencia y el deseo sexual disminuyen. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que uno de viejo no pueda tener una buena calidad y una buena vida sexual. Posiblemente no tendrá la misma frecuencia ni la misma intensidad de los 20 años, pero puede seguir teniendo con la edad una calidad sexual de muy buena realidad. Otro punto es, por ejemplo, el problema de que perdemos cuando nos hacemos viejos la capacidad para regular la temperatura corporal. Por ejemplo, tú has visto que los viejitos sufren mucho de frío, hay que estarlos cobijando, están sentaditos por ahí, hay que estarles poniendo una manta porque les cuesta trabajo mantener el calor. Hay una cosa en el organismo que se llama el metabolismo basal, que es la cantidad de calorías que uno gasta simplemente por el hecho de estar vivo. Esto también baja. Entonces las personas, al bajarles el metabolismo basal y al volverse menos sensibles a la insulina, ese es un punto muy importante. ¿Una resistencia? Hacen resistencia a la insulina. Al envejecer estamos haciendo resistencia a la insulina. Esto entonces favorece la aparición de la diabetes del viejo. Esto favorece que el nivel de colesterol del viejo se aumente. Esto favorece que haya tendencia a que aumente la grasa corporal. Estos son los cambios reales del envejecimiento. Pero estos cambios se pueden revertir. Hasta incluso podríamos decir que se pueden prevenir. Por lo tanto, si yo tengo claro lo que ocurre con el proceso del envejecimiento, todo lo que necesito hacer, que es, pues, acciones perfectamente orientadas a prevenir estos procesos o estos efectos o estas cosas que ocurren por el solo hecho de envejecer. O sea, yo puedo llegar a viejo sintiéndome joven. Y es que de alguna manera podríamos decir que este, que es un proceso biológico, se puede desacelerar.
Por lo tanto, yo puedo llegar a viejo manteniéndome o sintiéndome en una calidad mucho mejor. Acuérdate de lo que hemos dicho, el problema no es envejecer, el problema es deteriorarse. Fundamental. Por eso, pero esto requiere un trabajo específico. Hay que hacer sacrificios, ¿no? Hay que empezar a trabajar responsabilidad personal. Yo no sabría, José, si mirarlo como sacrificio. Porque yo creo que es la toma de conciencia, ¿no es cierto? O sea, yo no tengo por qué mirar como sacrificio no sentarme a beberme una caja de cerveza, ni tengo por qué mirar como sacrificio sentarme a comerme una caja de chocolates. Porque a lo mejor me puedo tomar una cerveza o me puedo comer un solo chocolate y eso no sea tan crítico. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que somos abusadores. Cuando estamos esperando sentirnos mal para poder dejar el chocolate o dejar la cerveza. Claro, ese es el punto crítico. Aquí hay que hacer ejercicio, dieta, hay que tener un equilibrio mental, un equilibrio emocional, que son aspectos fundamentales porque a medida que se envejece es preciso, ¿no?, hacer un esfuerzo para mantener ese nivel de funcionamiento óptimo del organismo. Y mira que esto es tan triste que, por ejemplo, despreciamos los talentos de los mayores. Mira la diferencia que hay entre nuestra sociedad, entre comillas, civilizada, y muchas veces las sociedades ancestrales. Cuando tú vas a los recaudos indígenas o vas a las sociedades, digamos, más que llamamos disque primitivas, para ellos, ¿quiénes son los más importantes? Los sabios, ¿no? Los sabios, los viejos, ¿no es cierto? Nosotros, en cambio, dejamos de interesarnos por sus vidas. Muchas veces los internamos en hogares geriátricos, que por desgracia muchas veces no son lo mejor. A veces la alimentación que dan en esos sitios, la atención, el cuidado, el mantenimiento de la alerta en estos viejos, no, uno los ve ahí sentaditos. Sí, tienen 2 o 3 o 4 personas que medio los cuidan, les dan la comida, lo que sea, pero esta gente está abandonada. Y la falta de amor y de afecto muchas veces, ¿no? Ese es un punto crítico. Un ejemplo es los indios tarahumaras en México, ¿no? Corredores permanentes, atletas de por vida. Estas personas creen que los corredores más viejos son los mejores. Y en la investigación que se hizo en la Universidad de Harvard con los indios tarahumaras se encontraron que en efecto los tarahumaras de 70, de mayor edad tenían mejor estado físico que los de 40. Y a su vez los de 40 tenían mejor estado físico que los de 20. Bueno, entre más ejercicio llevaban mejor. Más tiempo corriendo, ¿no? Claro. Eran atletas mucho más entrenados. La conclusión de este estudio entonces es que para conservar una salud estable a largo plazo, tenía que haber un estado físico y un mayor ejercicio con el tiempo, ¿no? Entonces había que mantenerse activo, mantener las funciones y fundamental, tener intereses. Ese, José Fernando, es una de las cosas importantes de mirar, porque resulta que los viejitos pierden el interés hacia las cosas. Ya no son útiles, según la sociedad. Y según la sociedad. Y entonces, por ejemplo, muchas veces los vemos que están ahí sentados, pero ni están oyendo música, no están leyendo, realmente no tienen intereses o cosas. Y lo vamos a ver ahora un poco cuando hablemos de cerebro, la importancia del pensamiento complejo. Si tú tienes un pensamiento muy plano, muy lineal, la posibilidad de desarrollar un Alzheimer es muchísimo mayor que si tú tienes un pensamiento complejo, si tú tienes un trabajo mental mucho más intenso. Si está ocupado. Entonces, ese punto es importante porque este trabajo de Harvard, de los indios tarahumaras de México, demostró que a más activos, entre más se movían y entre más intereses tenían, realmente eran los que podían llegar a mejor vejez. Y yo podría entonces casi decir algo muy importante, y es que la jubilación a los 65 años tal vez no sea muy conveniente, porque para muchos puede ser el inicio del deterioro. Para otros no. De golpe, para muchos la jubilación puede ser la oportunidad de leerse los muchos libros que quedó pendiente, de hacer las muchas actividades que siempre hubiera querido hacer, de tener tiempo para sí mismo. Pero en cambio encontramos tristemente que otras personas, cuando se jubilan, quedan relegados en una esquina. La gran mayoría. La gran mayoría, ¿no es cierto? Sobre todo porque no nos preparan ni hay nada que nos prepare para esta jubilación. Y además porque tenemos una mirada un poquito negativa, un poquito deletérea del envejecimiento. Miremos algunos ejemplos. Hay Tom Speer. Tom Speer es un golfista de 102 años que juega 18 hoyos 3 veces a la semana. O sea que para muchos de ustedes que a lo mejor hacen golf, pues ya sabrán lo que significa que uno haga eso a los 102 años. Hacer 18 hoyos es duro. Es duro. Pero 3 o 4 horas mínimo. Pero tal vez
el personaje más conocido por todos es Jack LaLanne, que todos lo hemos visto en la televisión con los aparatos de los jugos y todas las cosas de los jugos. Jack LaLanne posiblemente la persona de 85 años más saludable y vital del planeta. Bueno, las circunstancias de su vida, ¿no es cierto? Ha vivido, ha respirado y ha dormido salud y nutrición óptima desde los 15 años como consecuencia de su padre y de su propia familia. O sea, es una gente naturista que vivían bajo unos conceptos muy clásicos de salud. Una cultura de salud. Es una cultura de salud. Y Jack LaLanne, pues indudablemente es un personaje que hoy día todavía lo vemos y sorprende cuando él se quita la camiseta, verle los pectorales, verle, como dicen las muchachas hoy día, los chocolatines a los 85 años. O sea, tener la masa muscular y el cuerpo que ese hombre tiene. Y tiene 85 años. Entonces ahí veríamos que si él lo puede hacer o el Tom Spear, el golfista, pudo jugar, ¿por qué no cualquiera de nosotros también podría estar haciendo? Y lo vemos a veces, uno, por ejemplo, a veces ve el tipo de a pie que va por la calle arrastrando una carretilla y uno se sabe que tiene 80, 90 años, pero que nunca ha dejado de trabajar y que mantiene ese ritmo, ¿no? Que es lo fundamental. Sí, posiblemente allí lo necesita, pero lo triste es que muchas veces nosotros nos volvemos sedentarios porque queremos. Y allá hay otro punto crítico y es darnos cuenta de que la medicina convencional aborda la edad con el mismo desdeño que el resto de nuestra sociedad. Pareciera ser que para los médicos estar viejo es sentirse mal y que cuando se llega a los 80 años es posible que estemos tomando muchos fármacos. Los fármacos del neurólogo, los fármacos del neumólogo, los fármacos del gastroenterólogo, los fármacos del reumatólogo. De hecho, yo podría decirle, miren la mesa de noche del abuelo o de la abuelita y cuenten cuántos remedios hay y cuántos especialistas los están tratando para que se den cuenta cómo en una edad tan delicada, tan sensible a los químicos, como hay dos edades que son supremamente peligrosas para recibir cualquier, es cuando somos niños y cuando somos ancianos. Y muchísimas veces, en estas dos edades, a veces estamos abusando de medicamentos. No es que cuando se necesite no haya que darlo, pero yo les aseguro que muchos de esos 7 u 8 medicamentos que muchos viejos están tomando, por lo menos 2 o 3, no son tan necesarios porque podrían buscarse otros métodos que sirvan para integrativamente reemplazarlos. Pero ahí va algo que va en contra de la medicina geriátrica, ¿no? La medicina geriátrica nos dice a nosotros, mientras más envejece la persona, menos medicamentos debería necesitar. Eso nos enseñan en la Facultad de Medicina. Eso es lo que nos dicen. Pero no quiere decir que eso es lo que se haga. ¿Por qué? Por el efecto tóxico de la mayoría de los medicamentos. En general, las dosis más bajas deberán ser suficientes. ¿Para qué? Para mantener la salud del paciente. Eso es importante. Eso es importante, y el problema es que a veces no nos damos cuenta de que posiblemente un paciente de esta edad necesite un ajuste de la dosis de medicamentos mucho más juiciosa y a veces, por desgracia, esto no se hace. Veamos un ejemplo para que entendamos esto. Fíjese, una persona mayor, muchos de ustedes seguramente tienen el caso en la casa, que se le hinchan los tobillos. Entonces lo llevan donde el médico porque tiene los tobillos hinchados, porque tiene las piernas hinchadas. Muchísimas veces el médico le receta un diurético. Pero el problema no es de un diurético. El problema es que la mayor parte de esos viejitos se la pasan demasiado tiempo sentados y eso puede influir para que se le hinchen los tobillos. Ahora, incluso esos tobillos pueden estar hinchados o puede estar causados o agravados por otros medicamentos. Por ejemplo, si estuviera tomando bloqueadores de calcio formulados para la presión arterial alta, eso podría favorecer que se hinchara. Por lo tanto, los diuréticos tienen además un riesgo, que en el viejo pueden provocar deshidratación, lo cual les dificultará aún más que se puedan mover, hará que se sientan débiles, cansados, incluso que casi no se puedan levantar del asiento. Entonces fíjate cómo muchas veces a un pacientico de estos, que además si está tomando bloqueadores de calcio para su hipertensión, le conviene caminar. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente somos acuiciosos o juiciosos en coger al viejito de la casa, al abuelito, a la abuelita? Ni siquiera hablemos de eso, porque a veces pueden ser personas de 70 años y hacerlas caminar, hacerlas que se muevan, porque a veces ese ejercicio puede ser mucho más resolutivo y más interesante para la hinchazón de los tobillos que adicionarle un medicamento, como es en este caso un diurético,
que por otra parte puede producir efectos de deshidratación. Ahora, José, eso no quiere decir que si haya una situación que amerizca de realidad la necesidad del uso de un diurético no se use. No, claro, es decir, en eso hay que ser muy claro. No estamos en contra de la medicación, estamos en contra de la medicación innecesaria, que ese es un punto clave de tener en cuenta. Y de la falta a veces de estudio sobre el paciente, porque es que, esto hay que decirlo, en la medicina hemos tomado a veces decisiones que ni siquiera hacemos un estudio, un acertado diagnóstico, sino que vamos formulando. Y con todo... Sin analizar ese paciente. Y eso es un punto preocupante y lo dijimos ya en nuestro programa anterior. Por desgracia, si usted tiene trabajo o tiene que ir a la EPS, y no quiero juzgar a nadie negativamente, pero por tristeza, ¿cuánto tiempo le dan atención a un paciente? ¿5, 7, 10 minutos? Mi pregunta es, a un paciente crónico, en 5, 7 o 10 minutos yo le puedo hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y tomar decisiones terapéuticas acertadas. Porque a veces lo que ocurre es que en muchos de estos servicios de salud simplemente damos el sintomático. Claro. Sí, damos el diurético. Los ovillos tinchados, diurético. Y se acabó el problema. Perfecto. Y así es donde puede estar el problema. Sí. Entonces, ahora hablábamos extra micrófono del caso del estudio de 1979 en Harvard, donde tomaron un grupo de personas durante un estudio muy largo y se les retrocedió 20 años en su vida, ¿no? Ese es interesantísimo. Sí, colocándoles la música, las actividades. Tratando de hacerlos vivir la vida de 20 años atrás y ver cuál fue la respuesta en ellos. Y fue muy interesante, José, porque empezaron a mejorar los patrones de laboratorio. Los exámenes de sangre empezaron a mejorar. Muchas de las cosas que estos pacientes tenían empezaron a mostrar unos resultados positivos simplemente con crear las condiciones de vida que tenían anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me hago la idea de que estoy viejo, si yo, no, es que yo ya estoy viejo, si yo empiezo a dictaminarme mentalmente que me estoy envejeciendo, que me estoy enfermando, que no puedo hacer tal cosa, que no puedo hacer, si yo mismo me pongo ese parámetro, yo mismo estoy determinando lo que ocurre. El doctor David Naut, en su libro Envejecer con gracia, comenta el estudio que sobre 678 monjas católicas que fueron en un estudio de observación de más o menos 50 años. 5 décadas. Más o menos durante 50 años se les hizo un examen y ellos buscaban pistas importantes que podían predecir que personas que tenían mayor o menor posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué encontramos en este estudio? ¿Qué fue lo que ellos nos describieron a nosotros? Lo de los pensamientos complejos. Lo que te decía, fíjate que allí hubo algo muy interesante. Durante estas 5 décadas, durante estos 50 años, estas monjas tenían que llevar, digámoslo así, un diario. Tenían que escribir cosas de lo que ocurría y de lo que hacían todos los días, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué encontraron? Que las monjas que habían escrito las autobiografías más complejas, más descriptivas y más detalladas, cuando eran jóvenes y a lo largo de estos 50 años, tuvieron menos probabilidad del desarrollo del Alzheimer cuando se hicieron viejas. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos usemos el cerebro, de alguna manera, más fácilmente ese cerebro se deteriora. Como todo, ¿no es cierto? Es decir, si uno deja de trabajar los músculos se acaban. Si uno deja de trabajar cualquier órgano o cualquier sistema, ese órgano o ese sistema se va deteriorando. Pensamientos complejos. Pensamientos complejos. Eso es muy importante. Aquí hay un caso importante, por ejemplo, sobre que va muy del hilo con el tema que estamos hablando, y es el estudio o el trabajo que hizo el doctor David Mortis, médico del Hogar Geriátrico Hebreo de Nueva York, donde se toma el caso que pacientes que estaban tomando demasiadas drogas empezó a disminuirlas, y empezó también que a medida que disminuía esas drogas se fueron presentando resultados significativos. O sea, muchos de esos pacientes estaban mejores. Claro, empezaron a mejorar. Y aquí algo fundamental: las familias, el personal, incluso los mismos pacientes tenían un miedo a que les suspendieran esas drogas. Les daba más miedo que se las quitaran que se las formularan. Y fíjate que ese es un punto muy importante, porque a veces no tenemos hoy día nosotros el suficiente juicio crítico para pensar si esta medicación que nos están mandando realmente
tenemos que tomarla, sobre todo cuando nos están diciendo que tiene que ser una medicación permanente o constante o de por vida. O sea, nunca nos preguntamos, ¿no habrá otra posibilidad de cosas por hacer? ¿La única posibilidad que yo tengo para resolver mi problema es tomarme una pastilla? Nunca pensamos en que la dieta podrá servir para algo, la actividad física o el ejercicio podrá servir para algo, la actitud mental, emocional y espiritual podrá servir para algo. Y allí es donde viene y por eso los norteamericanos ahora están en un movimiento muy poderoso que se llama Integrative Medicine. O sea, nos están hablando de medicina integrativa, donde, si hay que usar un fármaco, usamos un fármaco. Pero muchas veces cuando yo utilizo muchas otras cosas, además del estilo de vida, del cuidado que cada uno de nosotros tiene que tener de su propio organismo, de su propia salud, ¿qué nos encontramos? Pues que muchas veces no vamos a necesitar tomar tanta medicación. O puede ser posible que incluso la dejemos de tomar. No, y hay algo también que hay que empezar a tener en cuenta, y es que la medicina, la salud no es responsabilidad de los médicos, es de cada uno de nosotros. Y mucho paciente. Menos de los laboratorios farmacéuticos. Claro, eso es fundamental. La salud es responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a hablar, doctor Obirne, de los programas para envejecer saludablemente, teniendo en cuenta el tema del día de hoy. Eso es importante que entendamos de que cuando hablamos de envejecer saludablemente, no hay que esperar a tener 80 años y estar ya viejo. Esto es un programa que puede empezar desde perfectamente pasados los 40 años y sobre todo pasados los 50, donde entonces nosotros tenemos un programa estructurado que va por fases. Una es la desintoxicación, es decir, hay que saber que nosotros estamos expuestos día a día a una gran cantidad de toxinas, por lo tanto, abrir los órganos como el hígado, mejorar la capacidad de órganos como el hígado, mejorar la capacidad de órganos como el riñón, mejorar la capacidad de órganos como la piel, como los propios pulmones, como el propio sistema de las mucosas en general, y optimizar su desintoxicación, su depuración, la capacidad que ellos tienen de eliminar toxinas, es el primer punto que hay que hacer, y lo deberíamos hacer siempre a lo largo de la vida. Órganos excretores. Órganos excretores. Se llaman emuntoriales. Órganos emuntoriales. Órganos diseñados anatómicamente para eliminar. Fíjense que es tan importante que tenemos órganos que eliminan. Por lo tanto, hay que mantenerlos. Fíjate, la gente no le gusta tomar líquidos. No tomamos suficiente agua como para orinar bastante. No tomamos a veces alimentos que nos ayuden a mejorar la capacidad del hígado. Y nos encontraríamos que muchas especies, es decir, cosas que le podemos colocar a los alimentos para que sepan más sabroso, pueden aumentar la producción de bilis. Y cuando aumentamos la producción de bilis, el hígado puede descargar. Entonces le damos al paciente recomendaciones, por una parte dietéticas, pero también le damos recomendaciones por otra parte terapéuticas, en el sentido de tomar algunos productos. Generalmente utilizamos fitoterapéuticos. Nosotros hemos hecho, José Fernando García, contigo hicimos el curso de la maestría de fitoterapia clínica en la Universidad de Barcelona, y eso nos lleva a que podamos utilizar plantas medicinales en sentido médico, en sentido científico, para poder mejorar la capacidad de desintoxicación. Primer paso, entonces. Primer paso, desintoxicación. Segundo paso, la prevención de procesos inflamatorios crónicos. Y allí quisiera darte a ti, especialmente, doctor García, el paso a que nos hables cómo la boca puede ser uno de los puntos de mayor incidencia de procesos inflamatorios o infecciosos crónicos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, aquí hay algo importante. Una de las políticas que tenemos nosotros con todos los pacientes al ingresar al Centro de Medicina Biológica es que todo paciente de médico debe pasar a la consulta odontológica. Porque es que los dientes no son simplemente para sonreír ni son algo estético, no, los dientes están relacionados con todo el organismo. Cada que yo toco un diente, toco alguna parte del organismo. Y de eso nos habla nosotros la odontología neurofocal, de la relación de los dientes con los órganos. Trabajo de los alemanes de hace más de 40 años. Hace muchos años, ya, yo diría que hace muchos más años, porque empieza en Austria con el doctor Thomas Thiem, cuando empieza a hablarnos a nosotros del concepto de la relación dientes-órganos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todas las patologías de origen bucodental tienen su relación directa con todo el organismo, o sea, todo lo que tengo en boca me afecta a los sistemas. ¿Qué hacemos nosotros? Llega el paciente, le hacemos la evaluación, le hacemos el examen y empezamos a determinar qué zonas del organismo están afectadas por la patología o por la enfermedad que tenga en boca. Y en boca
están exactamente los mismos tejidos que están en todo el organismo. Se presenta la inflamación crónica persistente, se presenta la inflamación de las mucosas, se presenta la enfermedad periodontal, que más del 50% de la población colombiana tiene enfermedad periodontal. ¿Y qué decimos nosotros de un paciente con Alzheimer o un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, un paciente que está llegando? La edad nos limita hasta para hacernos una buena higiene oral. Y las enfermedades incapacitantes nos impiden a nosotros hacernos una buena higiene oral. Eso es fundamental. Todo lo que pasa en la boca del paciente repercute en su sistema en general. O sea que es fundamental la consulta odontológica. Ahora, hay que tener una comunicación directa con el médico. Claro. Porque es que estamos trabajando como los independientes del ritmo, y lo que yo haga en odontología puede dañar el 100% de lo que esté haciendo el médico con el paciente, o viceversa. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo estoy en un proceso, me están hablando, doctor Ovirne, que lo primero que hay que hacer es desintoxicar a un paciente. Y lastimosamente, la mayoría de los materiales de uso odontológico son altamente citotóxicos. Las amalgamas de plata mercurio, pues ya nosotros nos han dicho toda la vida que el mercurio es tóxico, porque en la boca no es tóxico. Claro que es tóxico. Sí, claro. Entonces, todo lo que estén haciendo los médicos en pro de la detoxificación, de eliminar todas estas toxinas del paciente, lo puedo yo dañar con un simple tratamiento odontológico. Eso me recuerda algo, doctor García, que me ocurrió a mí aquí en Cali muchísimos años, cuando yo estaba empezando mi práctica. Yo acababa de llegar de Austria, había estado precisamente allá en esos cursos sobre odontología neurofocal para médicos, y escribí en el periódico El País en esa época un artículo sobre el peligro de la amalgama dental. El presidente de la Sociedad de Odontología de la Federación Odontológica escribió una cosa que mandó al periódico que decía: zapatero a tus zapatos, como quien dice que yo era médico, no tenían por qué meterme en el tema de odontología. Años después, la demostración de que el mercurio de las amalgamas dentales ha sido una de las causas de daño a nivel del sistema nervioso central es una realidad, y hay mucha publicación que ya lo corrobora. Entonces me recuerdo porque en esa época me dieron un poco de palo por yo ser médico y meterme en el tema odontológico. No solo las amalgamas, todos los metales, los blanqueamientos dentales. Hay que hacerlos con responsabilidad. Eso no es para todo el mundo. Eso es muy importante. Y aquí, al hablar de la prevención de los procesos inflamatorios crónicos, el otro tema clave se llama la inflamación a nivel de las mucosas intestinales en general. O sea, hay un punto importante. Todas las mucosas, mucosa respiratoria, mucosa otorrinolaringológica, mucosa digestiva, mucosa urogenital, todas esas mucosas están conectadas. ¿Cuál ha sido el problema? Que hasta apenas hace pocos años descubrimos que existía lo que se llama el sistema linfático asociado a las mucosas, y que nos dimos cuenta de que todas las mucosas del cuerpo operan como una sola unidad. Es un órgano. Es un órgano. ¿Y cuál era el problema? Que si vos tenías rinitis, te atendía el otorrino. Si tenías bronquitis, te atendía el neumólogo. Si tenías gastritis o colitis, te atendía el gastroenterólogo. Si tenías uretritis, te atendía el urólogo. Si tenías vaginitis, el ginecólogo. O sea, te atendían para una enfermedad que puede estar relacionada, te atendían personas diferentes. Y te doy un ejemplo. Mucosas. Si, por ejemplo, una persona es sensible a la beta-lactoglobulina de la leche de vaca y hace inflamación en el colon, por eso, o hace inflamación en el intestino, por esa proteína que algunas personas hacen alergia o hacen intolerancia, eso le puede producir inmediatamente. Entonces es el clásico niño que estaba recibiendo leche materna o algo, lo pasan a leche de fórmula y ahí mismo empieza a tener ronquido en el pecho. O empieza a tener problemas en la nariz o rinorreas o los oídos le molestan. Por eso cuando a mí me llegan las mamás con los problemas asmáticos, con los problemas bronquíticos, con los problemas de otitis, con los problemas crónicos de mucosas, yo lo primero que hago es suspender leche y trigo por un periodo largo de tiempo para desinflamar el intestino. Si el intestino no se desinflama, no se le va a mejorar la vaginitis. Niñitas de 4 años con flujo vaginal crónico. El problema, una niña de 4 años, ¿por qué va a tener flujo vaginal crónico? No tiene por qué, a menos de que tenga un problema inflamatorio intestinal, por ejemplo. Entonces, esas cosas es clave, y nosotros en este programa para envejecer saludablemente, una de las cosas que trabajamos con mucho ahínco es
las mucosas en general, partiendo de la más importante y la más crítica de todas las mucosas, que es la mucosa intestinal, que se afecta principalmente como consecuencia de la dieta. Una cosa, doctor Ovirne, cuando yo hablo de la inflamación de las mucosas y de esa mucosa intestinal, ¿sí puedo absorber los nutrientes de los alimentos? Es que ese es el gran problema, porque entonces vemos que al viejito o a la persona de edad está tomando vitaminas y está tomando minerales y está tomando batidos y cosas de estas para envejecer muy bien y no sé qué, pero resulta que si usted tiene el intestino inflamado, la capacidad de absorción está deteriorada, está limitada, está impedida. Entonces muchas veces tomamos vitaminas que no podemos absorberlas porque no tenemos un intestino apto. Por lo tanto, no tiene ningún sentido si yo primero no desintoxico, segundo, desinflamo el intestino antes de pensar en la parte nutricional. Y por eso nosotros hablamos de suplementación ortomolecular. Ortomolecular. Esto, doctor García, lo descubrió o lo planteó en medicina un famoso médico que se llamó Linus Pauling, que incluso ganó premio Nobel, ¿no es cierto? No uno, 2 Nobel ganó. Exacto, pero el premio más importante fue su Nobel en química, cuando demostró la importancia de moléculas, etcétera, en procesos de salud. Linus Pauling nos dice entonces que nosotros podíamos o necesitábamos aportarle permanentemente al organismo vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, es decir, nutrientes básicos. ¿Por qué razón hay que suplementar esto? Ese es un punto bien interesante de analizar, porque fíjate que mucha gente dice, pero ¿y para eso no está la comida? Entonces cuando yo le pregunto, ¿cuál comida? ¿La comida chatarra? O las bebidas llenas de colorantes y llenas de aditivos y de cosas de esas. O recalentada, o sobrecocinada. O vamos a hablar de eso, o vamos a hablar de comida que puede que compremos en un supermercado, pero a lo mejor viene de cultivos llenos de agroquímicos, o viene de suelos que no han sido correctamente reciclados y que por lo tanto sus niveles de zinc, o de calcio, o de magnesio, o de cromio, o de otros oligoelementos se ha deteriorado porque hacemos una agricultura mecanizada. Por eso el concepto de agricultura orgánica es tan importante. Por eso el concepto de alimentos orgánicos es tan importante. Eso es bien clave, pues, que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, por eso arrancamos la suplementación ortomolecular parenteral. ¿Qué quiere decir esto? Por la vena. Entonces, muchas veces, sobre todo si son pacientes ya de edad o si son personas con enfermedades crónicas o muy deteriorados, colocamos unos sueros que tienen una solución estándar, una solución salina o una solución de Rinker. Colocamos, por ejemplo, macroelementos, o sea, minerales como el calcio, el magnesio, oligoelementos, o sea, minerales como el zinc, el manganeso, el selenio. Entonces le ponemos al paciente 16 entre macroelementos y oligoelementos. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no dependo de la absorción intestinal. Si le puse 50 miligramos de zinc, 50 miligramos de zinc en la vena, van a llegar a las células diana que necesiten el zinc en ese momento. Entonces, una vez a la semana, durante 4 semanas, 6 semanas, aplicamos estos sueros que tienen, como te decía, macroelementos, oligoelementos, que contienen, por ejemplo, aminoácidos, para ayudarle al organismo, sobre todo aminoácidos claves. Hay un grupo que llama, por ejemplo, cisteína, cistina, metionina, que son los 3 aminoácidos que el hígado necesita para que todos los procesos de desintoxicación del hígado operen bien. Entonces le ponemos eso. También le podemos colocar sueros de vitamina C, porque la deficiencia o la necesidad de vitamina C en un mundo contaminado como en el que vivimos es muchísimo mayor, doctor García. Entonces, por eso necesitamos indudablemente que el paciente reciba esto. Y una vez que ya hemos hecho eso, ahora sí, con el intestino desintoxicado al paciente, con el intestino desinflamado, con la reposición nutricional que hicimos por vena, ahora sí le dejamos algunas cosas por vía oral que van a ser muy importantes. Este programa de envejecimiento, y de por sí en el Centro de Medicina Biológica del Dr. Ovirne, hay un principio fundamental en cuanto a cada paciente, y es el principio de la individualidad. Claro. Eso sí es absolutamente fundamental, porque de golpe en medicina nos volvimos protocolarios, tratamos a todos los mismos con el mismo esquema como si todos los seres humanos fuéramos idénticos, y no lo somos. Por lo tanto, nosotros intentamos, ¿qué es lo que pasa en este paciente? ¿Cuál es la situación por la cual se enfermó? ¿Qué ocurre en su estilo de vida? Y así, de esa manera, hacer un tratamiento individualizado. Por eso incluso hacemos el manejo específico de la dieta según el estado de cada individuo. Y lo mandamos a la clase. Tenemos una escuela, en la clínica tenemos una escuela de culinaria sana, para que el paciente aprenda lo que llamamos nosotros comida sana gourmet, ¿no es cierto? O sea, que aprenda a comer sabroso y delicioso, pero correcta y sanamente para su necesidad y su estado de salud. Y la otra parte fundamental de este programa es la actividad física, ante todo la flexibilidad.
que el paciente realmente haga ejercicios que le ayuden a flexibilizar. Bueno, queridos amigos, hemos logrado el tiempo y esperamos que este programa de hoy les haya demostrado que podemos envejecer sin deteriorarnos, que podemos, por lo tanto, envejecer saludablemente. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.